Amén. Bien, entonces vamos a dar continuación a lo que son el tema 4 y 5 eh, de la epístola a los hebreos, ¿no? La clase pasada estuvimos viendo el tema número 3. Denme un momento, les voy a compartir pantalla. Amén. Estuvimos viendo acerca de lo que es el tema de la superioridad del sacerdocio de Cristo en la epístola a los hebreos. Vimos cómo a Jesucristo como sumo sacerdote eterno, vimos a Cristo como el mediador de un mejor pacto, vimos la perfección del sacrificio de Cristo, y en esta ocasión vamos a estar viendo la fe y la perseverancia en lo que es la epístola a los hebreos, ¿no? En sí, la epístola a los hebreos nos presenta un mensaje de fe y de perseverancia en medio de lo que son las dificultades, también los desafíos de la vida cristiana. Y a lo largo de esta carta se nos recuerda la importancia de que nosotros podamos mantener una fe firme y una perseverancia constante. Una perseverancia constante en Dios. Incluso cuando enfrentamos lo que son las pruebas, las tribulaciones, nuestros desiertos, es ahí cuando más tenemos que empezar a tener una fe firme, ¿no? Entonces, este tema, el tema número 4 de la unidad 2, es un tema esencial en la vida del creyente, ya que nos sostiene y fortalece en nuestro caminar con Cristo. Vamos a estar viendo en este tema 3 puntos importantes. El primero es la importancia de la fe, el segundo son los ejemplos de fe y de perseverancia, y el tercero es la necesidad de perseverar en la fe. Entonces, como primer punto, vamos leyendo lo que es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Quien lo tenga, dice amén y lo lee. Hebreos 11:1, ¿no? Sí. Amén. Amén. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Amén. Amén. Entonces decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como sabemos, la fe viene a ser el fundamento de nuestra relación con Dios. Y este versículo nos enseña que la fe nos da la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces, es a través de la fe que nosotros vamos experimentando la realidad del reino de Dios en nuestras vidas y aprendemos en sí a lo que es confiar en sus promesas. Entonces, ¿alguien aquí sabe lo que es la definición de fe? Así, independientemente ya fuera de lo que es la Biblia. Alguien que me diga así la definición de lo que es fe. Es la seguridad, de estar seguros de que está presente Dios en ese lugar. Amén. Amén. Entonces, en sí, lo que es la fe es la creencia, ¿no? En algo que no se puede ver, ¿no? O demostrar quizás objetivamente. Entonces, puede referirse a la confianza en algo, en alguien, una idea, una persona. Entonces, es un concepto fundamental para lo que es el cristianismo, ¿no? Pero también, así como es fundamental para el cristianismo, lo es para muchas otras religiones y muchas otras filosofías. Entonces la fe influye profundamente en lo que son las acciones y también en lo que son las decisiones de las personas. Entonces, sin fe es imposible agradar ¿a quién? ¿Al ser humano? A ¿A Dios. quién creo que es? A Dios. Entonces, si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios, porque la fe es lo que nos lleva a tener ciertas acciones, ¿no? Dentro de lo que es el cristianismo. Entonces,
viene a ser ese fundamento de nuestra relación con Dios. Ahora quiero que leamos Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Justamente lo que les decía hace un momento. Amén. Dice, Amén. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Amén, amén. Y también en otra versión dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a lo que les buscan con sinceridad. Entonces, este pasaje en sí de Hebreos capítulo 11, verso 6 nos enfatiza que la fe es fundamental para agradar a Dios, lo que justamente les decía hace un momento, ¿no? Nos insta a creer que Dios existe, que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan con diligencia. Entonces, la fe viene a ser prácticamente ese camino por el cual nos acercamos a Dios y experimentamos también lo que es su gracia, su favor, ese favor no merecido, esa gracia no merecida tampoco, porque sabemos, gracia es un regalo no merecido, ¿no? No somos merecedores de ello, pero la fe es el camino por el cual nos acercamos a Dios y experimentamos esa gracia, experimentamos ese favor. Entonces, ahora vamos a ver un poco de lo que son ejemplos de fe y de perseverancia. Y para esto vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 11, verso 7. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, prácticamente el capítulo 11 de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe, ¿no? Ya que está lleno de ejemplos de hombres y también de mujeres que confiaron en Dios, que perseveraron a través de las pruebas. Y Hebreos capítulo 11 nos enseña mucho a cómo nosotros también podemos llegar a ser esos o similares o a seguir el ejemplo de estos hombres y estas mujeres que confiaron en Dios. Entonces, un ejemplo claro aquí que nos destaca es Noé, ¿no? Noé es un ejemplo destacado de fe, de obediencia, ya que construyendo él el arca, ¿no? Sin saber por qué todo lo demás, o sea, bueno, Dios ya le había dicho, pero él como se dice, a ojos cerrados le creyó a Dios, tuvo fe en lo que Dios le decía y estuvo construyendo el arca según las instrucciones de Dios a pesar de las burlas. Entonces, por lo general, a veces cuando en este tiempo Dios nos habla y a veces parece ser como cosa de burla para los demás, cuando nosotros comenzamos a escuchar esas burlas, nos afecta como seres humanos y terminamos a veces no creyendo en sus promesas, así como le pasó a Sara, ¿no? Tenía la promesa, pero no lo creyó. Entonces, sin embargo, aquí Noé mostró y se destacó por su fe, se destacó por su obediencia, ya que construyó el arca según las instrucciones de Dios y a pesar de lo que la gente le decía, a pesar de que la gente se burlaba, a pesar de que la gente lo vituperaba y le decía que no hiciera eso, él seguía, ¿no? La gente tenía incredulidad, sin embargo, a pesar de eso, Noé fue un ejemplo de fe. Entonces, esto en nuestro tiempo, también nosotros como ministros del Señor, ministros de nuestras iglesias, como líderes de nuestras iglesias, pastores de nuestras iglesias, somos o tenemos que ser capaces de destacarnos por nuestra fe. Y decir que tener fe es fácil es mentira, ¿no? Porque no es tan sencillo como parece. Sin embargo, también la palabra nos dice, ¿no? Que si tuvieras fe al tamaño de un grano de mostaza, y el grano de mostaza es súper pequeño. A ver, denme un momento y les voy a dar un ejemplo de cómo es el grano de mostaza, que aquí tengo uno. Denme un segundo, ahora vuelvo.
Amén. Miren, aquí hay un frasquito, le voy a sacar aquí, a ver. Ahí lo ven, ¿no? Este frasquito tiene un montón de semillas de grano de mostaza. Entonces, así nomás, a comparación de una uña, prácticamente del mismo tamaño, ¿no? Chiquitito. Ahora, si yo agarro y saco uno de estos. A ver, déme un segundo porque es difícil sacar estas cositas. Solo uno. Ni siquiera se ve muy bien. Ahí. Miren de pequeñito que es. A ver. Súper chiquitito. A comparación ahí, ni siquiera el tamaño de mi uña, ¿no? Súper pequeño. Entonces, este es el tamaño de fe que el Señor nos pedía. Tamaño de un grano de mostaza. Ahí está, ni siquiera se nota. Pero son pequeños, súper pequeños. Esto es lo que el Señor nos pedía. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, ¿no? Y la montaña se moverá. Entonces, este es el ejemplo de fe que el Señor nos da. Si tuviéramos así, porque aquí se ven, incluso en la cámara se ven un poquito grandes, pero son muy, muy, muy pequeñas, como lo vieron ahí, súper chiquititas. Casi ni se ven. Y si trato de sacar una, es muy complicado incluso. Es un frasquito súper pequeño, los venden en las sociedades bíblicas, pero es un ejemplo para que usted tenga claro, ¿no? De cómo si tuviésemos ese tipo de fe, nos destacaríamos en obediencia y en fe. Pero a veces es muy difícil siquiera tener ese poquito de fe, ¿no? Entonces, día a día nosotros tenemos que trabajar en eso. ¿Y cómo se trabaja eso? Creyendo en las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Las que están escritas en la palabra. Entonces, si usted no lee la Biblia, usted no va a tener fe. ¿En qué va a tener fe si no lee la palabra? Entonces, por medio de la palabra viene la fe. Y ahí Hebreos capítulo 11 es donde usted puede ver varios ejemplos de hombres y mujeres que supieron confiar en Dios. Entonces, mire, dice aquí en el versículo 10 y 11. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, pero, sin embargo, aquí dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Entonces, más adelante, igual nos da más señales, ¿no? Por ejemplo, aquí, versículo 17 del mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Luego, en el versículo 20, fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, a Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Sigue. Entonces, usted ve como una secuencia de cómo, primero, dice por Abraham, ¿no? Luego, Sara. Luego, Abraham con Isaac. Luego, Isaac con Jacob y Esaú. Y luego dice más abajo que fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar. Entonces, este es un claro ejemplo, o nos da un claro ejemplo de cómo por medio de la fe que nosotros también tenemos, nuestra familia también puede inspirarse por esa fe. Entonces, ¿qué clase de fe usted está dando? ¿No? ¿Qué clase de fe usted está transmitiendo a su familia o a su generación? ¿Será que es una fe tan destacable que su hijo pueda seguir? ¿Será que es una fe tan destacable que sus nietos puedan seguir? ¿O simplemente es una fe que no se destaca en lo absoluto? ¿No? Entonces usted tiene que analizarse como ministro del Señor,
porque ya saben, la palabra primero va para uno y luego va para el resto. Entonces, la palabra nos ayuda a autoexaminarnos a nosotros mismos y ver cómo está yendo nuestra fe, evaluar cómo está yendo nuestra fe, cómo está yendo nuestra perseverancia en la fe también. Entonces, y esto es de lo que vamos a hablar en el punto número 3, que nos habla acerca de la necesidad de perseverar en la fe. Y para esto vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 36. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Amén. Amén. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, prácticamente, la vida cristiana está marcada por la perseverancia y por la paciencia. Este versículo nos recuerda que nosotros necesitamos perseverar, ¿no? Para obtener las promesas de Dios. Y aunque enfrentemos dificultades, aunque nosotros estemos enfrentando desafíos, debemos aferrarnos a esa fe y de mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Entonces, la vida, como les decía, la vida cristiana está marcada por la perseverancia y por la paciencia. Si usted no tiene paciencia, entonces olvídese de que va a obtener las promesas de Dios, ¿no? Porque para tener las promesas de Dios usted necesita perseverar y ser paciente, porque recordemos, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Entonces, si usted no es paciente en esperar los tiempos de Dios, que pueden tomar desde semanas, días, meses, como años, entonces tiene que trabajar usted ahí, ¿no? Entonces, hay gente que ha esperado por su promesa años, ha tenido fe y ha perseverado en su fe por años. Gente que necesitaba salvación o que necesitaba sanación en su familia y que a veces tuvieron que esperar 5, 10, 20, 30 años, 40 años hasta que la salvación por fin les llegó. Pero ¿qué hicieron durante todo ese lapso? Confiar. Confiar en que en algún momento iba a suceder y sucedió. Entonces, no siempre sucede así, esto se va marcando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no nos corresponde a nosotros el decidir lo que va a pasar o qué tipo de promesas vamos a obtener. Hay promesas como por ejemplo el de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en esta tierra, que esas son de ley, de sí o sí les va a pasar. Mientras usted honre a su padre o mientras usted honre a su madre, son promesas que no van a quedar al vacío, se van a dar porque se van a dar. Pero hay otras promesas que usted no puede obligar a Dios que se las dé, simplemente le queda confiar en que Él le dé alguna de esas promesas, ¿no? Entonces, como conclusión, la epístola a los Hebreos nos desafía a que podamos mantener una fe firme y también una perseverancia constante en Dios a través de ejemplos de fe, exhortaciones a la perseverancia. Entonces somos recordados del llamado de Dios a confiar en Él en todo momento y a perseverar en nuestra caminata de fe, que podamos seguir el ejemplo de aquellos que nos precedieron en la fe y también mantenernos firmes en la esperanza que tenemos en Cristo, que nuestra fe también crezca, se fortalezca, de tal capacitándonos a enfrentar cualquier desafío con valentía y con confianza en el poder de Dios. Entonces, la epístola a los Hebreos es lo que nos insta y espero que ustedes como ministros también se insten por medio de lo que es Hebreos a que su fe crezca cada día y que usted se vaya fortaleciendo en eso. Entonces, que también se vaya capacitando para enfrentar con valentía cualquier desafío que Dios le ponga en el camino con el que usted se encuentre y confiar en el poder de Dios. Confíe en el poder de Dios. No tenemos dónde más aferrarnos más que en el Señor. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de lo que es respecto al tema 4. Ahora, respecto al tema 5, vamos a entrar a lo que es el tema de la santidad y la exhortación a la obediencia según la epístola a los Hebreos. Y como les decía,
la epístola a los hebreos nos llama a vivir vidas santas, ¿no? Vidas obedientes. Y esto en respuesta, ¿qué? En respuesta al amor y la gracia de Dios que nos fue manifestados en Cristo Jesús, porque no éramos merecedores de ese amor. Entonces, por medio de la obediencia, respondemos a ese amor, respondemos a esa gracia, ¿no? Y este tema en sí viene a ser esencial en la vida cristiana, ya que nos desafía a reflejar la naturaleza santa de Dios y a obedecer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Deme un momento, tomo agüita y sigo. Amén. Entonces, vamos a tocar 3 temas: el llamado a la santidad, la exhortación a la obediencia, o 3 puntos más bien, y la promesa de recompensa por la obediencia. Entonces, vamos buscando Hebreos capítulo 12, verso 14, y alguien que lo pueda leer, por favor. Amén. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dice, seguid la paz con todos, no con algunos, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no es nada más, algunos hablan, dice, de seguir la santidad, ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. En realidad, algunos omiten la parte de que tienen que seguir la paz con todos también. Entonces, no es nada más agarrar un versículo, tenemos que agarrar todo el versículo completo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, son 2 requisitos para ver al Señor, no es nada más uno. Es la paz con todos y la santidad. Entonces, si usted, supongamos, el día de hoy se muere sin paz en el corazón y estando así enemistado con su hermano, entonces ya sabe que por mucha santidad que tenga, no lo va a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque es un versículo que nos refleja qué es lo que debemos seguir para poder ver al Señor. La paz con todos y la santidad. No es la paz con algunos, es con todos. Entonces este versículo básicamente nos enfatiza la importancia de buscar la paz y también de buscar la santidad. La santificación viene a ser un proceso continuo. Es un proceso continuo en la vida del creyente que implica apartarse del pecado y buscar una vida que refleje la imagen de Cristo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor, ¿no? Como lo dice aquí Hebreos capítulo 12, verso 14. Por lo que este llamado a la santidad es fundamental para nuestra relación con Dios. Entonces, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 10. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 10? Amén. El 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Entonces, aquí dice, pues aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, ¿no? Para que participemos de su santidad. Entonces, este pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 10, nos recuerda que la disciplina de Dios tiene como objetivo nuestro beneficio, para que podamos participar en su santidad. Entonces la corrección divina nos moldea y nos santifica, de tal forma que nos ayuda a creer o a crecer más bien en nuestra relación con Dios. Nos ayuda a que nosotros crezcamos, ¿no? En nuestra relación con Dios y a que podamos también reflejar su carácter en nuestras vidas. Entonces, tenemos que aprender que la corrección divina no es para nuestro mal, sino que es para moldearnos. ¿Y para qué más? Para
santificarnos. Entonces, y aquí mismo lo dice el versículo, ¿no? Pues aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, si nosotros, a ver, voy a abrir aquí mi Biblia de un momento. Hebreos capítulo 12, verso 10. Dice en el versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces después dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus debilidades, o sus rodillas debilitadas, perdón. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Entonces, y más abajo nos habla acerca de un llamado a escuchar a Dios, ¿no? Pero en sí, este versículo como tal, juntamente con el 11, nos recuerda que la disciplina o la corrección divina que Dios nos da es para nuestro bien, para moldearnos, para santificarnos, para ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios y para que podamos reflejar también su carácter en nuestras vidas. No es nada más por gusto, ¿no? Porque hay algunos hermanos que dicen que Dios, mientras más se acercan a Dios, más castigos reciben. Mientras más se acercan a Dios, como que sienten que más pruebas les vienen. Y no ven que esas pruebas o esas correcciones divinas que a veces tienen, en especial los nuevitos, claro que también las hay en los nuevos, en los antiguos, perdón, pero generalmente las correcciones las he visto mucho en los nuevos, ¿no? Ya en los adultos cristianos, por así decirlo, hay sus correcciones, solamente que ya nosotros estamos un poquito más cimentados, ¿no? Ya si Dios nos corrige es porque realmente estamos siendo muy testarudos, porque ya conocemos la palabra. Pero en los nuevitos, cuando Dios los corrige, generalmente se ahuyentan diciendo que Dios es un Dios malévolo, porque no entienden que a través de eso Dios los está moldeando, Dios los está santificando y está queriendo que crezcan en su relación con Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en algún momento en la iglesia les llega un hermano y este hermano les dice, no, es que yo ya no quiero ir a la iglesia porque siento que Dios me corrige demasiado y me vienen más pruebas, usted dígale, la corrección divina nos moldea y nos santifica y Dios a través de esto te está queriendo hacer crecer en tu relación con Él y a reflejar su carácter en tu vida. Entonces, ya con eso usted lo va a dejar como más tranquilo, ¿no? Una palabra de aliento que usted puede usar quizás en los nuevos, incluso en los antiguos también, porque pasa tanto para nuevos como para antiguos, pero lo he visto más en nuevos, ¿no? Quizás en su caso sea diferente, quizás usted lo ha visto más en antiguos que en nuevos, pero en mi caso yo lo he visto más en nuevos. Entonces, tenemos aquí también la exhortación a la obediencia. Y para esto vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 9. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Hebreos capítulo 5, verso 9. Amén. Hebreos 5:9, ¿no? Sí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces, de este versículo que leyó el hermano, se destaca que Jesucristo es el autor de la salvación eterna para aquellos que le obedecen, ¿no? Para los desobedientes, no, solo para aquellos que le obedecen. Entonces, la obediencia también, que les decía, es una respuesta al amor que se nos dio, es una respuesta de amor a esa gracia no merecida. Entonces, la obediencia a la voluntad de Dios es una manifestación de nuestra fe también,
¿no? Muy por aparte de que sea una manifestación del amor que sentimos por Él, es una manifestación de nuestra fe. Porque si no creemos, ¿en qué vamos a tener fe? ¿O por qué deberíamos obedecer en alguien que no creemos? ¿No? Entonces, viene a ser la manifestación de nuestra fe el obedecerle, que no sé, por ejemplo, si el Señor nos dice, no quiero, supongamos que usted tiene la posibilidad de comprarse una casa y el Señor le dice a usted, le muestra y le habla y le dice que no quiere que usted compre esa casa, específicamente esa casa. Y usted queda como, ¿pero por qué? ¿No? Usted ahí tiene que mostrar obediencia, respetando la decisión de Dios. Usted en ese momento no va a saber el por qué, pero Dios más adelante le va a enseñar o le va a mostrar el por qué no quería que usted comprara esa casa. Y esto se lo digo como experiencia, ¿no? Porque muchas veces Dios nos exhorta a la obediencia de diferentes formas. Por ejemplo, algo pasó así con mi tía, que estaban en compras de unos terrenos y Dios le habló a esta tía de que no compre un terreno en cierto lugar. Y la tía lo hizo. Y luego cuando acordó estuvo en problemas legales y un montón de otras cosas más por ese terreno que Dios le dijo que no compre. Entonces, tenemos que ponernos a analizar que aún nuestras decisiones no son nuestras decisiones. Todo está sujeto bajo la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, decidimos, queremos hacer, queremos planificar, tiene que ir directo a Dios, que se haga tu voluntad. Su voluntad no es la nuestra y no siempre va a ser nuestra voluntad. Como seres humanos vamos a querer algo, sí, pero no siempre va a ser la voluntad de Dios que hagamos ese algo. Entonces tenemos que aprender a depender de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Si nosotros no tenemos esa dependencia en Dios, si nosotros no somos capaces ni siquiera de levantarnos a la mañana y decir, buenos días Espíritu Santo, te entrego mi día, hoy voy a hacer esto, por favor que me vaya bien. Entonces, cuánto menos en las decisiones que tenemos que quizás nosotros podemos llamar grandes, ¿no? Entonces, es donde más tenemos que ponerlo o tomar en cuenta la decisión de Dios. Recordemos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por ende, nuestra obediencia es una respuesta de amor al acto tan generoso que Jesús hizo de morir por nosotros en la cruz sin merecerlo. Porque Él pudo no haberlo hecho, pudo decir, no, yo por qué voy a morir por este pecador, ¿no? Yo siendo tan perfecto, tan puro, sin pecado, sin mancha, ¿por qué tendría que morir por un pecador? Entonces, pero no hizo eso. Entonces, en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le debemos todo. Le debemos la vida y aún nuestra vida no alcanza para pagar ese amor tan inmerecido que nos dio, que nos demostró por medio de la cruz del Calvario. Entonces es por eso que la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 9, nos exhorta a la obediencia, que podamos vivir en la voluntad de Dios, ¿no? Y que esa voluntad de Dios es una manifestación de nuestra fe, la obediencia, más bien a la voluntad de Dios. Es una manifestación a la fe y al amor que sentimos por Él. Y es también fundamental para experimentar su salvación y bendición en nuestras vidas. La obediencia también nos lleva a un mayor conocimiento de Dios y a una relación más íntima con Él. Así que tómelo muy en cuenta, ¿no? La obediencia, recuerde esto, nos lleva a un mayor conocimiento de Dios y a una relación más íntima con Él. Mientras más obediente sea usted, más intimidad va a tener usted con Él y más dependiente usted se va a hacer de Dios. A veces creemos que porque ya somos adultos, que porque ya sabemos tomar decisiones, no debemos consultarle las cosas a Dios, pero esto no es así. Nosotros somos seres que dependemos de Dios al 100%. Entonces nunca vamos a ser independientes de Él, siempre vamos a depender de Él como cristianos. Tenemos aquí como punto número 3,
la promesa de recompensa por la obediencia, y luego de esto ya se acaba lo que es los temas, y la siguiente clase viene a ser lo que es ya el examen. Entonces vamos con este último punto. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 36. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Ay, perdón, denme un momento. Bien, entonces dice, porque decía el hermano, ¿no? Porque tenéis necesidad de paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, igual en Hebreos 10, 36, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Este versículo nos anima a que podamos nosotros perseverar en la obediencia a la voluntad de Dios, recordándonos que Él es fiel para cumplir esas promesas. Aunque la obediencia puede implicar dificultades y sacrificios, podemos confiar en que Dios recompensará a aquellos que le obedecen con fidelidad. La obediencia lleva consigo la promesa de bendición y recompensa tanto en esta vida como en la venidera. Creo yo aquí que Dios nunca nos ha dejado sin demostrar sus promesas en nuestra vida. Y de alguna forma su palabra se ha cumplido. Entonces, con esto les quiero decir que ustedes sean perseverantes, fieles al Señor, porque todo tiene su recompensa. Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a usted. Dios le ha pagado todo y creo que somos testigos fieles de que Dios cumple. Y si hay alguna promesa que Dios le haya dado y que todavía no se haya cumplido, sea perseverante y espere. Tenga paciencia, porque el Señor lo va a cumplir tarde o temprano, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo promesas de Dios sin cumplir todavía en mi vida y estoy siendo perseverante y constante y creyéndole al Señor de que va a pasar. No sé cuándo va a pasar, pero yo le digo, Señor, no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar, ¿no? Entonces, y a veces la gente me dice, por ejemplo, estamos ahí saludándonos con alguien y dice, no, nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Y yo le digo, claro que va a querer. Y me dicen, ¿cómo estás tan segura? Yo le digo, por lo menos de mi parte Dios iba a querer, porque Él no ha cumplido todavía sus promesas en mi vida. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hasta que no se cumpla la promesa que el Señor me prometió, yo sé que te voy a ver la siguiente semana, ¿no? Entonces, yo tengo la seguridad de que no me voy a morir sin ver las promesas del Señor. Y es algo que usted también tiene que trabajar. Si el Señor le dio una promesa que quizás usted todavía no la ha visto, trabaje en su fe, lea la palabra, conozca a Dios, conozca a su papá, lea la palabra como si estuviera leyendo un diario, ¿no? Un manjar. Tiene ahí un libro lleno de promesas cuando está en dificultades, cuando está en alegría, cuando está en tristeza, cuando está enojado. Tiene su manual de vida. Es cuestión de agarrar, quitarse esa flojera y ponerse a leer y a devorarse todo ese manjar que el Señor nos dejó en la Biblia. Y aprender a creer y a confiar en Él como lo hicieron los hombres en la Biblia, los hombres de fe, ¿no? Mujeres de fe. Entonces, tiene que aprender a creerle. Sea perseverante, sea constante, sea fiel, obedezca, que su amor sea reflejado por medio de la obediencia, el amor que usted siente por Dios. De esa forma, las promesas que Dios le dio se van a cumplir en su vida.
Quizás no lo va a ver de aquí a un año, quizás no lo va a ver de aquí a 2 o 3, pero quizás de aquí a 5 sí, o quizás de aquí a 10 sí. Entonces, si Dios le dio una promesa, no tenga duda de que el Señor, o de que usted por lo menos no se va a morir sin antes ver esa promesa que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque Dios no permite que la persona se muera sin antes ver su promesa. De lo contrario, lo haría un Dios mentiroso. Y sabemos que Dios no es mentiroso. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, en conclusión, la epístola a los Hebreos nos desafía a buscar la santidad y a obedecer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La santificación y la obediencia son aspectos clave de nuestra caminata cristiana, ya que reflejan nuestra devoción y amor por Dios. Que podamos perseverar en nuestro compromiso de seguir a Cristo. Es lo que yo espero de ustedes y también de mi parte, ¿no? Buscando siempre la santificación y obedeciendo su palabra con fidelidad, confiando en su promesa de recompensa y bendición para aquellos que le obedecen. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la obra transformadora de Dios en nosotros, llevando gloria y honra a su nombre. Que todo lo que nosotros hagamos sea para gloria y honra de su nombre. Amén. Entonces, básicamente, esto es todo lo que se ve en la asignatura de Epístola a los Hebreos. La siguiente semana, o más bien este miércoles, la siguiente clase, tenemos ya lo que son las exposiciones. Y voy a volver nuevamente al inicio para poder explicarle la exposición. Aquí está. Si usted tiene su guía didáctica, usted pudo ver ahí que nada más en esta clase es un producto único, es decir, una sola tarea, y esa tarea es nada más una exposición. Entonces, esa exposición puede ser que usted la haga en diapositiva, como también puede ser que la haga en cartulina. Si usted, por ejemplo, no sabe usar la tecnología, lo hace en cartulina, lo pega ahí atrás y comienza a explicarlo, ¿no? Entonces, usted agarra, se levanta y comienza a explicarme su cartulina con su cámara encendida. Y si lo tiene en diapositiva, igual con su cámara encendida, ahí nos explica a todos en la clase de qué se trató el tema que eligió, por qué lo eligió, y da su aporte teológico. Si tiene alguna actividad para la clase, también la hace hacer. La clase prácticamente se va a tratar de eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en cuanto al producto único. Ahora, hay algunos indicadores para su exposición. Les decía el primer día de clase, ¿no? Tiene que ser una explicación clara del tema. Tiene que haber apoyo bíblico con referencias específicas. Tiene que haber implicaciones prácticas para la vida cristiana. Usted puede exponerlo hablando a grandes rasgos, quizás dando lo que investigó, más cómo podríamos nosotros hoy en día aplicar todo eso en la vida cristiana. Puede usar ejemplos o analogías que faciliten la comprensión de la misma. Pueden optar por una presentación, como les decía, en diapositiva, en PowerPoint. También puede ser un video. Por ejemplo, me ha tocado en algunas clases que hay hermanos que, bueno, hay una hermana que trabaja en el hospital y a veces por sus horarios era como que chocaba, y como ella era doctora, habían días donde ella sí podía estar en la clase, otros días donde la llamaban de doctora, tenemos una cirugía, y se iba, ¿no? Entonces, ella me hizo, me acuerdo, para una de las clases, su video.
Entonces me lo envió su video al privado porque no iba a poder estar justamente por su trabajo porque tenía cirugía ese día ya programado. Entonces me mandó su video donde ella estaba, se grabó a sí misma y ella estaba ahí dando su exposición, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero de ustedes. Si usted no va a poder por X o Y razón, entonces avíseme, Lice, no voy a poder estar, entonces le voy a enviar mi video, usted me lo manda y ya yo lo voy a tener en cuenta para ponerlo y presentarle su diapositiva aquí en la clase y que sus compañeros puedan verlo a pesar de que usted no pueda estar presente. Y cada estudiante presenta su tema en la clase, ¿no? La presentación debe ser clara, enfocada y diseñada para fomentar la comprensión de sus compañeros. Y también puede incluir elementos interactivos para involucrar a los hermanos, quizás preguntas de reflexión, comentarios de reflexión, un espacio de reflexión. Y como somos, a ver, hasta ahorita yo nada más he visto a la hermana Maritza, el hermano Eduardo, Joel y Rubén. Somos 4. Vamos a dividir a ver, 60. Van a tener cada uno 15 minutos, ¿ya? Como son 4 nada más, aquí me aparecen que habían más, pero no han entrado a la clase. Entonces nada más lo voy a ver con ustedes. Son 4 estudiantes, cada uno va a tener 15 minutos para dar su exposición, ¿sí? Entonces usted tiene que hacer uso de esos 15 minutos y explayarse en esos 15 minutos, vea cómo lo puede hacer, qué dinámica puede usar y eso ya para la siguiente clase que vendría a ser el día miércoles. Después de eso, después de las exposiciones, yo por WhatsApp les voy a dejar su examen. Ese examen van a tener 2 días para presentármelo, puede ser el viernes hasta la noche, puede ser hasta la medianoche o el sábado hasta la mañana, ¿sí? Pero que no pase de eso porque tengo que pasar yo la lista máximo el sábado en la noche para que usted quede habilitado para el 1 de abril empezar sus clases que les toque. Entonces no sé si les toca historia de Israel. En caso de que les toque historia de Israel, les va a tocar conmigo. En caso de que no, les va a tocar con otro docente. Entonces, para que ustedes se vayan preparando. Y básicamente sería solo eso. Entonces, en el examen van a entrar preguntas. Son 10 preguntas, por lo general. 5 de la unidad 1 y 5 de la unidad 2. Entonces, no es más. Y por lo general es una pregunta por cada tema. Entonces, para que usted vaya estudiando y se vaya preparando para eso. Bien, entonces vamos a cerrar la clase del día de hoy con una oración. Y para la oración me gustaría que termine el hermano Joel, por favor, si puede terminar la clase con una oración. Amén, vamos a orar. Padre, te agradecemos, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, Señor, que tienes con nosotros. Gracias, Señor. En esta noche hemos tenido esta capacitación, Señor, por eso te pido que puedas bendecir a mi hermana, a mis compañeros, Señor, danos sabiduría para entender las palabras y también miércoles, si es tu voluntad, nos volveremos a reunir. Señor, ayúdanos también en nuestras exposiciones y principalmente para aprender, Señor, y tenga buenos frutos. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Amén. Amén, mis hermanos, quedan despedidos. Nos vemos el día miércoles. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.